Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros para estudiar. Bueno, tal vez esté yo exagerando un poco acá porque no creo que es apropiado pues poner un libro de la Biblia por encima de otro. En un sentido, toda la palabra de Dios es importante, todo es Dios hablando. Y todo es realmente extremadamente importante en toda la palabra de Dios. Pero yo personalmente creo que el libro de Romanos proclama a nosotros la gran doctrina de la justificación por la fe y realmente el nuevo pacto. El nuevo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto. Él no lo tiene, lo conoce, lo enseña, lo entiende. Él es el nuevo pacto. Y en segundo lugar, él dio el significado del nuevo pacto al apóstol Pablo, cuyo significado básicamente es la cruz de Cristo. Y así que eso hace, considero, es mi opinión personal, el libro de Romanos, el libro más importante en la faz de la tierra. Ese documento lo es, no hay nada como ello, porque trata en la eternidad, en consecuencias eternas. ¿Cómo un alma perdida puede ser justificada? ¿Cómo nuestro mundo puede cambiar debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz? Es así de importante, no hay nada más importante que ello. Si un hombre puede conseguir ganar a todo el mundo, pero pierde su alma, dijo Jesús, ¿en qué le ha beneficiado? Así que nosotros tenemos el privilegio de poder enseñar, escuchar, entender lo que nosotros, bueno, lo que podemos entender esto, el entender este gran tema, que es, considero, lo más importante en la faz de la tierra. Y espero que mientras nosotros avanzamos, ustedes consideren lo mismo. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última ocasión, versículo 25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Tiene que ver con Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él no tuvo pecados. Y resucitado para nuestra justificación. Fuimos resucitados con Él en una vida nueva. Damas y caballeros, entendamos lo siguiente. Algunos dicen que la resurrección es más importante, o esto es más importante que la cruz, aquello es más importante que la cruz. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y solamente hay 2 seres humanos en la historia que han hecho eso, que yo conozca, ¿no? Pero Él aún, para responder al pecado, para limpiarnos del pecado, para darle a la persona victoria sobre el mundo, la carne y el diablo sobre el pecado, Él todavía tuvo que ir a la cruz. Entienda eso. Así de importante es la cruz. Si el ayuno lo hubiese podido hacer, si la resurrección lo hubiese podido hacer, Él no hubiese tenido que ir a la cruz. La cruz era lo más horrible que un ser humano podía empezar a entender. El que Él fuese golpeado casi hasta la muerte y luego llevado a una cruz donde Él pagó el precio del pecado a Dios, le pagó a Dios porque nada se le pagó a Satanás, sino que se le pagó a Dios para que podamos tener vida y una vida más abundante. Él lo hizo al entregarse a sí mismo como un sacrificio en la cruz. Nada es mayor que eso. Nosotros somos acusados en ocasiones de exagerar la cruz. No sé cómo eso puede suceder. Eso es como un hombre que está a punto de morir y él está tratando de respirar y alguien dice, usted está exagerando demasiado de respirar. Eso es absurdo. No se puede exagerar la cruz, damas y caballeros. Veamos la palabra de Dios. Realmente pone el énfasis donde merece estar el énfasis. Lo que Jesús dice aquí, Él murió por nuestras transgresiones, Él murió por nuestros pecados. Entendamos eso.
Él no murió por su pecado porque él no tenía ninguno. Correcto. Él murió por nuestros pecados. Y eso quiere decir que cada uno era culpable, no solo unos pocos, o ni siquiera la mayoría, todos eran culpables. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Él murió por nuestros pecados y gracias a Dios que fue una obra que se terminó y Satanás fue derrotado. El pecado fue limpio para todos aquellos que le aman, que se arrepienten de sus pecados. Hermano Swagger, si me permite añadirle a esta idea, mire, todo el proceso del plan de redención de Dios llevado a cabo por Cristo tenía diferentes aspectos, diferentes funciones, todo eso jugaba un gran papel. La resurrección debe ser vista como la evidencia de que la crucifixión fue suficiente para pagar por todos los pecados de todos los tiempos. Así es. La justificación es la declaración legal, el derecho legal de declarar a una persona inocente de todos los cargos, basándose en la fe en Cristo. Y cuando la persona... Debido a lo que él hizo en la cruz. Correcto. Entonces, el hecho de que vino como hombre y nunca pecó, Te voy a hacer una pregunta. ¿Hubiese sido suficiente hacer propiamente eso antes de la cruz? justificar, no, porque una vez más la pena pagada por todos los hombres es lo que le permite a Dios el derecho legal. Tenía que hacerlo legalmente para poder declarar a los creyentes, inocentes de todos los cargos. Los reformadores en el siglo XVI. Después fue modificado un poco en los 1700 y 800, pero fueron los que comenzaron a enseñar el concepto de la expiación penal sustitutiva, que la justicia divina demanda el perdón divino y que solamente Jesús podía pagar la pena que el hombre debía, y eso, Pero no podían y pagar. el hombre no podía saldar esa cuenta, así que, lo cual yo creo que ellos tenían la razón. Hay muchas diferentes teorías de la expiación allá afuera existentes. Yo creo que esa expiación penal sustitutiva es de lo que Pablo está hablando porque enfatiza la justicia imputada que nosotros tenemos por causa del Calvario. De esa manera Jesucristo saldó la cuenta que debíamos nosotros y no podíamos pagar. No se habría podido pagar de ninguna otra manera, solo mediante Cristo. ¿A qué te refieres con la palabra imputación? Imputación es el acto de saldar una cuenta por otra persona. Entonces, Que ellos no podían que pagar. la persona no podía saldar. Si el hermano Larson llegara y dijera, yo voy a pagar tu camioneta, lo que queda de la cuenta de tu camioneta, él estuviera imputándome, estuviera pagando una deuda que yo debo, y así es como fue con la deuda del pecado. La humanidad no podía pagar esa deuda, así que la imputación es, bueno, Jesucristo pagó eso a nuestro favor. Vemos de lo que ya hemos hablado un poco el miércoles en el libro de Filemón. La manera como Pablo dijo, yo saldaré la cuenta de Onésimo, del esclavo prófugo, cualquier cosa que él haya hecho, ponlo a mi cuenta. Es lo que Jesús hizo por nosotros por causa de esa justicia divina. Dios es un Dios de misericordia, de gracia, pero también es un Dios de justicia. Y en su justicia divina, por causa de la humanidad y su pecado, se necesitaba saldar una cuenta. Esa justicia fue satisfecha en la cruz del Correcto, Calvario. y esa era la única manera de que pudiera satisfacerse. Yo, No había ninguna respuesta, ningún otro sacrificio suficiente para nuestro pecado. leí esto años atrás y lo he contado anteriormente, pero un hombre entró por lo menos tocó la puerta de una casa que él sabía que un misionero americano vivía en esa casa. Y él estaba en Tokio, Japón. Él tenía un pedazo de papel con él que era un tratado de esos que se le dan a las personas bajo el tema del que estamos hablando ahora mismo. Él se lo dio al misionero. Él no se presentó inicialmente, simplemente se lo pasó y le dijo, esto habla en serio, porque dice aquí que Jesucristo perdona todo
todos los pecados de aquellos que vienen a él. Y el misionero le dijo, sí. Él le respondió, pero es que usted no entiende. Yo soy el hombre que dirigió el ataque en Pearl Harbor, aquel que empezó la Segunda Guerra Mundial y resultó en la muerte de millones de personas. Yo soy el hombre que dio la primera voz. ¿Usted está diciendo que Dios me va a perdonar a mí ese terrible pecado que yo he cometido? Y el hombre le respondió, sí, sí lo hará. Él le entregó su corazón a Cristo y vino aquí a los Estados Unidos y ministró bastante en esta nación. Pero él está en lo cierto, no hay muchos que hubiesen sido responsables por ser parte de la destrucción de cientos de miles, aún millones de personas, como este hombre lo fue. Pero sí, sí, él le perdona a él y totalmente lo justifica, lo que quiere decir que no resta ningún pecado, Correcto. se ha limpiado totalmente. Correcto. Cuando Pablo escribe esto y resucitado para nuestra justificación, no está indicando que la resurrección es lo que proveyó la justificación. Muy Por bien, eso muy presenté bien, lo muy que bien. estaba presentando. El plan entero de Dios llevado a cabo por Cristo incluía la muerte, sepultura, resurrección, incluía la ascensión y aún enviando de vuelta al Espíritu Santo, que fue parte de su primera venida, y todo fue hecho posible como resultado de su muerte en el Calvario. Así que si decimos que la justificación viene con la resurrección, sería algo incorrecto. Bueno, entendamos lo siguiente, que sin la cruz el hombre no puede ser justificado. Correcto. Literalmente, la resurrección era tan Muy importante, importante. muy importante es lo correcto, pero no justificó a nadie que una persona creyese eso. Se nos terminó el tiempo, no se nos terminó el tiempo, pero ya volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta. Nosotros dijimos, antes de que tuviésemos que pausar, que es la cruz de Cristo que hizo posible que el hombre pudiese ser justificado, y que sin la cruz el hombre no podía ser justificado. No hubiese sido posible. Y dijiste que algunos están enseñando que, Bueno, una vez más que algunos que han tratado de enfatizar que la resurrección es el medio de salvación y que es más importante que la cruz, utilizan este versículo para tratar de traer ese pensamiento a la vida como resultado de leer y resucitado para nuestra justificación. El plan completo de Dios tenía que lograrse, llevarse a cabo para que la evidencia del sacrificio hecho pudiera ser dado a todo el mundo. Eso es lo que la resurrección es. los millones de corderos que fueron ofrecidos como sacrificios en el Antiguo Testamento, esto era simbólico de la cruz. Y no Correcto. era simbólico de la resurrección, era simbólico de la cruz. Y aquellos justificados antes de la cruz aún fueron justificados en conexión con el sacrificio. Hemos pasado tiempo hablando de Abraham y de cómo su fe en Dios para proveerle un hijo que sería el redentor o que produciría el redentor es lo que causó la habilidad de Dios de justificarlo a él. Pero esto me alarma realmente el escuchar a alguien decir que la resurrección es más importante que la cruz. Correcto, no debemos tener esa conversación. Mire, una vez más, el sacrificio paga el precio. La resurrección es evidencia de que el precio fue pagado. Uno no quiere Ahora, una cosa sin la otra. pero Tomemos, no te parece, adelante. tomemos por ejemplo, yo pagué mi cuenta de la electricidad el mes pasado. Me dieron un recibo. Vienen y dicen, no pagó la luz el mes pasado. Necesita pagar, si no le vamos a quitar la luz. Yo tengo un recibo, la cruz. La resurrección es el recibo. Exactamente, La cruz es el pago de la cuenta que debíamos. Muy bien. Muy Eso bien. es exactamente. Y Con eso fue que mi fe fue desafiada, no desafiada, sino tal vez expandida cuando yo recién llegué o me encontré con este ministerio. Poder entender lo que la verdadera fe es, fe en lo que Jesús hizo
en el Calvario. No solamente fe en el Jesús histórico o fe sino fe en la cruz de Cristo. Lo que él hizo. Lo que eso realmente significa, lo que él hizo, lo que él logró creo que es algo que la gente lo trata a la ligera y siento que si uno estudia en la historia de la iglesia, especialmente a los reformistas, creo que ellos enfatizan la cruz. De alguna manera, a través de los años se convirtió en algo menos enfatizado. La Me cruz del parece Calvario. que la mayor parte de esto viene de la doctrina de palabra de fe. Creo que sí, a lo largo de los años. Ellos no creen en la cruz. La cruz Correcto. es la peor derrota de la historia de la humanidad, dicen ellos. Ellos no creen en ello y bueno, hay que tener otra cosa que va a tomar su lugar entonces. Permítame compartir un pensamiento, hermano Swagger, junto a todo esto. Sabe, el mundo ve a la iglesia casi el día de hoy como si fuese algo innecesario. La manera como los políticos hablan el día de hoy es algo increíble, cómo la iglesia ha sido castigada y se burlan de ella y en algunos aspectos hasta aborrecida. Cuando tratamos con este tema, ahora ellos no lo entienden. Ellos no entienden por qué estamos enfocados en una persona que murió. ¿Y quiénes son ellos? Estoy hablando del mundo secular. Bien. El mundo secular y la iglesia liberal, la iglesia avanzada, progresista y liberal, una iglesia muy modernista que se encuentra en el cristianismo tradicional, el mundo secular, los ateos, la multitud de la universidad, millones de personas se han alejado de la iglesia y cuando nos escuchan hablar de eso, los molesta y ellos quieren alejarse, pero mi punto es que no quieren aceptar la importancia y la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz porque no quieren lidiar con el problema del por qué. ¿Por qué tuvo que venir y morir en la Por cruz? la condición pecaminosa del hombre. Ahí está, hermano Swagger. Dios está tratando de lidiar con el pecado del hombre y ayudarle a ser libre de eso. Porque no puede ir al cielo con ese pecado. Pero mire, el mundo en general lo niega. La psicología secular lo niega. La filosofía secular lo niega. Lo niega. La mayoría de ciencias biológicas Bueno, lo niegan. usted estudió la psicología extensamente y usted está ahora recibiendo su doctorado. Entonces, ¿qué enseñaron esos profesores? Uno de ellos estaba en el seminario bautista, ¿no? Sí. Mi doctorado fue en un seminario bautista. Bueno, en una o dos asambleas de Dios, ¿no? No había asambleas de Dios. No había asambleas de Dios. ¿Qué dijeron estos profesores sobre lo que usted acaba de decir cuando enseñaron psicología? Ellos dirían exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, que el punto de vista cristiano, el punto de vista apropiado de la psicología es que el hombre está inclinado hacia el mal y no puede hacer nada al respecto. Bueno, la psicología dice lo opuesto de eso. La psicología secular, sí. ¿A qué se refiere? Bueno, la psicología secular, hermano Swagger, es lo que usted interpreta todos los estudios psicológicos desde un punto de vista secular. Bien. Pero si usted lo ve desde un punto de vista bíblico, entonces se dirige a ello completamente diferente. La verdad es que todos los grandes psicólogos, supuestamente, como Freud y Admiral y Jung, todos eran ateos y escribieron los libros. Ahora, Amén. tiene su maestría y la obtuvo en esencia en la psicología, ¿no? Sí. ¿Qué dijeron esos profesores? Ellos no enseñaban la palabra de No. Dios, ¿no? No, totalmente lo contrario de eso. Que el hombre básicamente tiene la respuesta en sí, que podemos resolver nuestros propios problemas. Entonces eso va con lo que estamos hablando. No necesitamos un salvador. No se Si necesita. no soy pecador, no necesito un Así salvador. es. Sí, pero la psicología primero fue producida por Freud, etcétera, etcétera, como un medio de eliminar la Biblia. Bueno, él era un ateo. Bueno, Él sí, era pero judío, no pero un querían ateo. la consejería que venía de la Escritura. Entonces, todo el desarrollo psicológico a lo largo de los años se basa en información que viene de esa motivación.
Y cuando, bueno, podemos decir psicología secular o no secular, pero todo, mire, cuando yo me fijo en el motivo de algo y cuando veo el motivo principal, yo no veo cómo es que pueda mezclar eso con la escritura, porque la escritura dice que Él nos ha dado Uno no lo todo con mezcla, respecto uno a la lo vida. si lo está enseñando, expone. si está enseñando el tema sobre su equivocación, su mala dirección, realmente en comparación a la Biblia, eso es bueno, es necesario. Sí, Correcto. mire, yo no enseño un curso de psicología o consejería, pero enseño yo filosofía en la escritura. Similar. Y esto nos habla de la historia de la filosofía, comparándolo con la escritura. Sócrates creía que todo ser humano tenía la verdad dentro de sí mismo y si uno le hacía las suficientes preguntas, saldrían ellos con la verdad. Obviamente, desde mi punto de vista, yo les digo que el hombre no tiene la verdad. La única verdad absoluta es la Sí, palabra así de es. Dios. Entonces, cuando uno compara, porque la filosofía influyó el método socrático, el método de enseñanza, e influyó la teología en muchos aspectos, pero nunca, bueno, yo no voy a enseñarles eso, yo los voy a poner al tanto de lo que Platón y Sócrates y estos otros filósofos más modernos enseñaron y compararlo con la escritura, porque fue muy influyente en esos aspectos, la manera como enseñamos y también cómo nos dirigimos a todo eso. Bien, les ¿verdad? voy a hacer a los tres esta pregunta. En los seminarios pentecostales, ¿cómo se enseña este tema? ¿Se enseña de la manera como a él le enseñaron o enseñado de la manera como ustedes dos le enseñaron? En mi experiencia, las cosas de las que hablamos, que son negativas acerca de la psicología, en otras palabras, utilizar la psicología como el medio de santificación, eso es lo que desafortunadamente siento que se está enseñando a Repite nivel eso, no más lo había amplio. escuchado. Utilizar la psicología como su manera de animar a la gente para ir a terapia, animar a la gente para ir a una consejería cristiana como su manera de encontrar Pero ¿y victoria. cómo sacan la santificación de allí? Porque así es como pueden vencer los Problemas. problemas yendo a un terapeuta. Hay un empuje muy grande en el mundo cristiano hoy. Me he sentido muy perturbado por el hecho de que cada cristiano necesita un terapeuta y cada pastor necesita un terapeuta. Es lo que se ¿Eso fue lo enseña. que le enseñaron? Bueno, no, pero a eso ha llegado. A eso ha llegado. En los seminarios tradicionales, uno en particular, un seminario pentecostal que yo conozco personalmente, hay más profesiones de consejería que de así es. teología. Están Sí, dando más amén. títulos de consejería que maestría de teología y encuentro eso algo problemático porque estamos quitando la idea de que muchos de nuestros problemas son espirituales y estamos diciendo que son otras cosas, Otra otros cosa. problemas físicos, Si otras cosas. defines el problema como algo que no es pecado, no necesitas un salvador, no Así necesitas la es, Biblia, correcto. no necesitas a Así Dios. es. Y uno hace al pastor exento y ya no se Bueno, necesita de muchas él. veces ellos dicen que los pastores no son capaces para ayudarle a la Correcto. gente a Bueno, tratar con sus problemas. yo fui reprendido, no fui reprendido, pero estuve en un taller una vez y un pastor estaba enseñando ese taller y él dijo, no hay problema con no estar bien. Y yo le dije, bueno, no hay problema con reconocer que uno no está bien, pero no está bien permanecer así. Como cristianos, sí, reconocemos que tenemos problemas, hay cosas que el Señor tiene que obrar en nosotros, pero sí, nosotros reconocemos que no estamos bien, pero no podemos. Bueno, hay mucha gente que citan eso y lo dicen, pero después ellos solo quieren permanecer en esa condición. Bueno, se nos Se acabó terminó el tiempo. Yo quiero continuar en la programación de mañana donde nos quedamos hoy, porque hay más preguntas que quiero hacerle al Dr. Gray. Gracias por estar con nosotros. No se lo pierda mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.